Esta mañana, contento de compartir nuevamente con ustedes, una vez más, presencialmente, adorar al Señor juntos. Y vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios, segunda de Corintios, así que vamos a abrir nuestra Biblia ahí, en segunda de Corintios capítulo 12, por favor. Hoy día ya estamos en el 12, increíble cómo ha pasado el tiempo, estamos, la verdad, a un capítulo de terminar esta carta que empezamos hace un tiempo. Genial, ¿no? O sea, a mí me ha dejado muchísimas cosas y, y prepárate porque después de Corintios nos vamos con la carta de Pablo a los Gálatas. Eso viene bastante intenso. Y así que desde ya te animo a estar y a preparar el corazón, a leer la carta también en tu casa. Puedes empezar a leerla y empezar a ver lo que el Señor también nos va a hablar allí. ¿Okay? Um, bueno, esta carta, ¿cierto? Ya está Pablo dando como la última parte, esta última parte de la carta, un poco ya siendo un poquito más fuerte en su reprensión a los hermanos por recibir a apóstoles falsos, ¿ya? Recordemos que estos hermanos estaban tolerando, la iglesia de Corintio estaba dejándose llevar, estaba dejándose influenciar y estaba recibiendo y tolerando a falsos hermanos, a falsos apóstoles que estaban enseñando en los días de Pablo, ¿no? Y lo triste es que la gente menospreció el apostolado de Pablo. Estos falsos apóstoles hicieron dudar de la autenticidad del apóstol Pablo. Y creo que eso es una característica importante de los falsos. Siempre te van a poner en contra de un siervo de Dios. Siempre van a tener esta actitud. Y también vimos que no era responsabilidad única y exclusivamente de los apóstoles este tema de ser falsos, ¿cierto? También la responsabilidad estaba en la gente que les creía. Y a veces tendemos a justificar a las personas que son engañadas, como si no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Pero Pablo les otorga una completa responsabilidad a la iglesia de Corinto y les dice, ustedes los toleran, ustedes los están tolerando. Bien toleran las tonteras y las enseñanzas falsas de esta gente que se percibían a sí mismos como superapóstoles, ¿no? Los superapóstoles, nosotros somos superapóstoles. Y venían con visiones, venían con sueños, venían con toda esa cosa. Ellos decían que Pablo era una persona menudita, de apariencia bastante débil y su voz delgada, y lo acusaban de ser un hombre que por carta era duro, que en presencia no. Entonces, eso pasa cuando tú no haces la obra de Dios, empiezas a criticar la obra de otro. Cuando uno está desenfocado de lo que Dios quiere hacer, empiezas a criticar la obra que el Señor está haciendo en otro hermano. Y aunque nosotros no somos apóstoles, o sea, tú puedes decir, esto no es para mí porque yo no soy apóstol, sí, como dijimos la semana pasada, podemos ser falsos cristianos. Y ojo también con eso, en que nosotros podamos revisar nuestro corazón, cuáles son nuestras motivaciones por seguir a Jesús, por qué realmente estamos siguiendo a Jesús, y si somos verdaderos hermanos o falsos hermanos. ¿Sí? Entonces, Pablo ha estado mostrando sus credenciales. ¿Cuáles son las credenciales de un verdadero apóstol? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Él sufrió un montón de cosas por la causa de Jesucristo, ¿no? Entonces, contrario a estas otras personas que simplemente se dedicaban a servir a sí mismos, de autoexaltarse, el apóstol Pablo lo único que hizo fue exaltar a Cristo en toda su vida. Y esa es la diferencia de un falso hermano de un verdadero hermano. El verdadero hermano en Cristo quiere exaltar a Cristo en su vida, quiere exaltar su nombre, quiere exaltar y glorificar el nombre de Dios con su vida. No busca autoproclamarse, autoexaltarse, ni promoverse a sí mismo, promover su propio nombre, ¿no? Sino promover el nombre de Cristo, ni siquiera el nombre de su propia iglesia, ¿no? Porque finalmente, mientras más cristocéntricos nos ponemos, menos denominacionales somos. Eso es interesante. Mientras más cristocéntricos somos, menos denominacionales nos ponemos. Entonces, interesante lo que hemos visto esta carta. Y ahora vemos en el capítulo 12, vamos a ver que Pablo va a responder a estas supuestas revelaciones y sueños de estos superapóstoles con una revelación propia que él tuvo. Y fíjate que esto es algo interesante porque esta revelación que él tuvo y esta
situación que le ocurrió al apóstol Pablo, solamente la menciona una vez en todas sus cartas, y es en esta oportunidad. Solamente porque lo obligaron a sacar, podríamos decir, este conejito del sombrero para poder defenderse de los ataques de estos otros hombres falsos. No lo vemos que otra vez se refiera a este evento, ¿ya? Un evento en que vamos a ver hoy día de qué se trata, y Pablo nunca se glorió de los privilegios que él tuvo como apóstol, nunca se glorió de eso. Solamente ahora empieza a hablar con locura, entre comillas, empieza a narrar y a hablar una historia en tercera persona. Ni siquiera ahora se pone en primera persona, se pone en tercera persona para mencionar a estos apóstoles, super apóstoles de la época, que pensaban que eran super apóstoles, para que ellos pudieran ver esta situación que le ocurrió a Pablo, ¿no? Y de una vez por todas decir, oye, el Señor me llamó, ¿no? Entonces, vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a ir estudiando. Dice, el gloriarse, acuérdense que tengo mi versión Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, Pablo un poco ahora abandona la cordura, por decirlo de alguna manera, y empieza a hablar locamente, o de locura entre comillas, para ponerse un poco en nivel y responder a estos ataques de estos falsos apóstoles, ¿ya? Entonces, aquí él nos cuenta de una situación que él vivió después de lo que le ocurrió en Hechos capítulo 14. En Hechos, vamos ahí un momento. En Hechos capítulo 14, Pablo fue apedreado en Listra. Entonces, dice el versículo 19 de Hechos 14, en Listra está. Pero vinieron algunos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. O sea, mira lo que le pasó a Pablo. Es muy probable que la referencia y la experiencia que tuvo Pablo y que nos va a comentar ahora en 2 de Corintios se produjo en este momento. Pablo fue apedreado. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? Fue apedreado. ¿Qué le pasó a Esteban? Murió. ¿Qué le pasó a Pablo? Probablemente murió. Por eso lo arrastraron fuera de la ciudad, porque dicen, no, vamos a cargar con un muerto nosotros, lo vamos a lanzar fuera de la ciudad. Es muy probable que el apóstol Pablo haya muerto acá, ¿ok? Imagínate, viene saliendo de una ciudad donde lo apedrearon, donde lo expulsaron, donde lo trataron mal. ¿Y qué hace cuando de repente viene y se levanta? ¿Qué hace? De repente se levanta, le rodean los apóstoles y de repente se levanta como si nada. ¿Y qué hace? Vuelve a entrar a la ciudad. Yo no sé, dice un masoquista, Pablo. Así que es como que vengo de allá, vengo de un lugar que me apedrearon, vengo de un lugar que me trataron mal y ahora vuelvo a entrar. ¿Te fijas?
¿Por qué entró de nuevamente? Porque Pablo no se mueve por temor, Pablo se mueve por lo que el Señor quiere que haga. Y eso es súper importante. ¿Sabes qué? Mira, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer la obra del Señor, aunque eso signifique que el mundo nos odie. Nosotros tenemos que entender que no podemos caer bien al mundo, porque el mundo nos aborrece porque aborreció a Jesucristo. Es imposible que el mundo no nos aborrezca. Entonces, ¿a quién buscamos agradar? Los apóstoles decían, cuando se enfrentaron a los religiosos, le dijeron, ¿a quién creen ustedes que podemos agradar nosotros? ¿Que tenemos que agradar? ¿Vamos a agradar a las personas? ¿Quieren que le agrademos a ustedes o quieren que podamos agradar al Señor? Entonces eso es muy importante. Pablo se levanta y vuelve ahí. Tú dices, ¿cómo, Pablo? Vuelve al lugar donde lo apedrearon. Bueno, él se levantó como si nada. Es como que se levantó, se sacudió y entró a la ciudad. Fue en este momento, fue en este tiempo donde el apóstol Pablo tuvo esta experiencia que está relatando ahora en Hechos capítulo 12, versos 1 al 5. ¿Qué le ocurrió en ese intertanto? Lo que nos acaba de explicar. Él dice y habla en tercera persona, dice que conoce a alguien que salió del cuerpo. Él no sabe si salió del cuerpo o no salió del cuerpo, si el espíritu, si fue el cuerpo entero. Él no sabe eso y me gusta eso porque nosotros no tenemos explicaciones de todo lo que nos pueda pasar. Nosotros a veces queremos explicaciones para todo y el Señor no nos debe explicaciones. Simplemente nos permite pasar ciertas cosas con un propósito, sí, pero no nos debe explicaciones. Todas las situaciones que Job pasó en su vida nunca tuvo una explicación por parte del Señor. El Señor nunca le dice, mira Job, esta es la explicación. Nunca le dijo algo así. Sin embargo, fue. Y Job fue más parecido a Jesús y más conoció más al Señor durante este tiempo. Y era suficiente. Fue duro trabajo, pero conoció más a Cristo. A veces queremos evitar las cosas que nos hacen crecer. Las cosas que nos van a traer una experiencia más profunda con el Señor. Si Pablo no hubiera sido apedreado, no hubiese tenido la experiencia que tuvo. Y nosotros queremos simplemente vivir light, ¿no? Pero a veces vamos a tener que pasar experiencias duras y difíciles para experimentar una mayor gloria de Dios en nuestra vida. Imagínate. Dios le permitió tener un evento a Pablo extraordinario a partir del dolor de un apedreamiento. Y logró ver cosas que ni siquiera él puede decir ni contar, de tan maravillosa de las cosas que vio y observó. Pero no fue en un contexto fácil. Fue en un contexto adverso, siendo apedreado. Cuando los discípulos de Jesús estaban en la mar, se dieron cuenta que el poder de Jesús podía calmar la tempestad. Solo se dieron cuenta ahí. Entonces a veces evitamos cosas dolorosas que lo que van a hacer no es otra cosa, sino que hacer que Dios se glorifique más en nuestra vida. Y que puedas ver un poco más de la gloria de Dios en tu vida. Situaciones difíciles que nosotros sabemos cuáles son un montón. Un montón de cosas difíciles podemos pasar nosotros. Pero cada una de ellas, Dios se quiere glorificar, se quiere mostrar un poco más a nuestra vida. ¿Ves? Entonces, toda esta situación Pablo la vivió apedreado, recibiendo las piedras, muriendo. Y como si nada, se levanta, se para, se sacude y entra otra vez a la ciudad, porque vuelve a predicar el evangelio, si Dios lo llamó a eso, familia. Entonces, es interesante, ¿no?
lo que nosotros vemos acá. ¿Y qué finalmente fue lo que pasó en el cielo? ¿Qué hizo acá? Bueno, fue al tercer cielo el apóstol Pablo. La escritura nos dice que hay tres cielos, ¿no? Está la atmósfera terrestre, está donde están las estrellas y todo el universo, y sobre eso está el tercer cielo, ¿no? Es donde tiene el Señor su trono y vive y toda la cosa. Entonces, Pablo fue arrebatado hasta ese lugar y vio cosas extraordinarias. Fue arrebatado al paraíso, sin saber si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo, él no lo sabe explicar. Pero tuvo esa experiencia, fue arrebatado al paraíso, al cielo mismo, a la presencia misma de Dios, donde dice que oyó cosas que no puede, escuchó palabras que no, al hombre no se le permite expresar. O sea, imagínate la experiencia sobrenatural que ocurrió con él. Es tremendo. Ahora, teniendo una experiencia como esta, tan grande, ¿cuál fue la actitud de Pablo al tener una experiencia como esta? Imagínate yo he escuchado, no sé ustedes, pero yo he escuchado cada persona que dice que fue al cielo o fue al infierno o vio a Dios. Una vez escuché a uno, he escuchado distintas cosas y locuras. O sea, he escuchado que una vez uno dijo que había visto a Dios y que Dios medía 2 metros y era musculoso. O sea, de todo tipo de cosas he oído y he escuchado. ¿Ok? Pero ¿sabes qué? Ah, la actitud de Pablo, y esto es lo que lo hace un verdadero hombre de Dios, y es como la marca de un hombre de Dios verdadero. La actitud de Pablo ante los eventos gloriosos que él vivió fue simplemente decir: en cuanto a mí, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Esa fue la actitud de Pablo ante la visión que tuvo. ¿Cuál es la actitud nuestra cuando Dios se muestra a nuestra vida? O sea, ¿cuál es la evidencia de haber estado en una experiencia gloriosa con Cristo? Es simplemente entender nuestra propia posición delante de un Dios tan grande como el que tenemos. No hay motivo para gloriarse cuando Dios ha mostrado su misericordia hacia nosotros. Ha mostrado su gloria. No hay motivo para gloriarse de eso, sino simplemente gloriarnos en nuestras debilidades. Esa fue la actitud con que Pablo reaccionó ante los eventos sobrenaturales que él vivió. ¿Cuál es la actitud de muchos hombres y apóstoles que dicen ver, o pseudo apóstoles que dicen ver a Dios, contando esto por todas partes? Y lo cuentan, y lo cuentan, y lo cuentan. Y el glorificado es el hombre, no Dios. Fíjate que Pablo no hizo de esto su tema de predicación. Porque Pablo podía haber dicho: wow, tuve esta experiencia tan grande que ahora voy a predicar de esta experiencia. Y Pablo no predicaba de esta experiencia. Pablo entró a Listra nuevamente. ¿Y qué hizo cuando entró a Listra nuevamente? No predicó esta experiencia. Predicó el Evangelio de Jesucristo. Familia, por más gloriosa que sea una experiencia que vivas con Dios, que se puede dar, nadie dice que no. Se puede dar una experiencia gloriosa con el Señor, una visión, un sueño, algo. Que el Espíritu Santo venga y te haga hablar en lenguas, y es algo, son cosas que pueden ocurrir. Pero no hagas de eso una predicación, porque la gente necesita el Evangelio.
no necesita tu testimonio. Mi testimonio puede ser muy potente y puede acompañar a lo principal, pero lo principal siempre va a ser el Evangelio de Jesús. ¿Qué dice Romanos? La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Pablo no se dejó embrujar por la visión que tuvo enfrente, ¿no? Imagínate, y estos otros superapóstoles contaban sus sueños, sus visiones y toda la cosa, y eso atraía la atención de los corintios. La iglesia de Corintio, ahí se ve que era carnal, le gustaba esa cosa. La iglesia que le gusta la experiencia y la emocionalidad de esas cosas es una iglesia carnal, derechamente carnal, no es espiritual. La iglesia espiritual es la iglesia fuerte en la palabra de Dios, que tiene la palabra de Dios como fundamento sobre su vida. Cree en ella y se mueve por ella. Es una iglesia guiada por el Espíritu Santo, no por las experiencias de momento, no por las experiencias sensoriales o emocionales que puedan ocurrir. Entonces, la actitud de Pablo ante los eventos tan majestuosos que él vivió fue simplemente: me voy a gloriar en mis debilidades. Entonces, lo que Pablo vivió fue real. Fue real, familia. O sea, lo que él nos cuenta aquí es real, fue real, vio lo que vio. Pero aunque fue real, decide dejarlo de lado. Mira, uno decide qué hacer con lo que recibió, familia. Esto es súper importante. No, cuando dice ahí que es que el Espíritu me dijo y como que no lo pude retener, ese Espíritu no es no es el Espíritu Santo, es el Espíritu personal. Uno tiene autocontrol. Eso es súper importante. Y Pablo decide dejarlo de lado, toda esta experiencia, para que nadie piense de él más de lo que debería pensar. O sea, esa es la actitud de un hombre verdadero de Dios. Dejar de lado todo lo que me lleve a pensar, a la gente le lleve a pensar más de mí de lo que debe pensar. Nada de mi vida le puede quitar la gloria a Jesucristo, porque Él debe ser glorificado en mi vida. Él tiene que ser exaltado. Fuimos creados para exaltar el nombre de Jesucristo, no para exaltarnos a nosotros mismos, como estos superapóstoles que se estaban autoexaltando a sí mismos. Hemos sido llamados y hemos sido salvos y hemos sido creados para glorificar a Jesucristo, para glorificar al Señor, traerle la gloria a Él, y Él no quiere compartir y no va a compartir su gloria con ninguna persona, porque solo Él es digno de ser adorado, glorificado. Entonces, nunca el apóstol Pablo usó esta experiencia como predicación. Nunca. Solamente lo está usando acá como su defensa ante esta tropa de apóstoles falsos que estaban viniendo a acusarle. Entonces, familia, mira, puedes tener experiencias muy gloriosas, pero no permitas que esas experiencias te lleven a ti. Y ahí está la diferencia, ¿no? Porque las experiencias, cuando no son de Dios, te llevan a autoexaltarte a ti mismo. Las experiencias que no son de Dios llevan al hombre a autocentrarse en el hombre, la persona. Pero las experiencias que son de Dios te llevan a una posición correcta, a tener un corazón humilde y a glorificar el nombre del Señor. Es como lo que le pasó a Isaías cuando fue llamado en Isaías capítulo 6. ¿Qué le pasó a él? ¿Cómo reaccionó cuando vio a Dios? Fue algo parecido. Él vio a Dios, él vio el trono ahí, a Jesús. Vio a Jesucristo sentado en el trono, sus faldas llenaban el templo.
Interesante. Pero cuando él ve eso, él reacciona de qué forma. Ay, soy bendecido por ver estas cosas. Qué bendecido soy. ¿Qué me usó el Señor para ver estas cosas? Soy privilegiado. No, no dijo eso. Él dijo, ay de mí. Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Él dijo, ay de mí. No dijo, bacán, que soy yo. Entonces, es como interesante, ¿no? ¿Cómo reaccionamos ante una cosa así? Y creo que la verdadera evidencia de que hemos estado en la presencia de Dios, porque muchos hablan de eso, ¿no? Hablan de, oh, yo he estado en la presencia de Dios. Y la mejor evidencia de eso es una vida que glorifica a Jesús y tiene menos de ti y más de Jesús. Esa es la evidencia. Puedes mostrarme tu visión, puedes venir y decir, pastor, yo vi ángeles, vi esto, vi lo otro. Y eso queda de lado, da lo mismo. Cualquier persona puede tener una visión así. El tema es, ¿qué onda? O sea, ¿te hizo más como Cristo esa experiencia? ¿Te llevó a glorificar a Cristo esa experiencia? ¿O te llevó a autoexaltarte a ti mismo? Como vemos muchas personas hoy día, ¿no? Que hacen sus shows, no, y el Espíritu me tocó, y el Espíritu Santo te hace convulsionar y todo. Y después de eso, ¿cambió algo? ¿Tu vida glorifica más a Cristo? Ese no es el Espíritu Santo, es cualquier espíritu menos el Espíritu Santo. Entonces, familia, Pablo vivió cosas reales. Esta visión es real. Es real, ¿ok? Es real. Esto no es ficticio, no es que está hablando de símbolos, él está hablando de una realidad. Vivió lo que está escribiendo acá. Pero todo lo real que vivió lo deja al lado para que nadie piense de él más de lo que debería pensar. Nunca lo tocó. Nunca. Ni en sus próximas cartas, ni en su predicación. En el libro de los Hechos después no habló nada de esto. Probablemente esta haya sido la primera y última vez que compartió esto con alguien. Pero Pablo dice, no me gloriaré sino en mis debilidades. Ahora, mira lo que dice el verso 6 de 2 Corintios 12. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, ¿cierto? O sea, claro, si él contara esto, y si quisiera gloriar de esta experiencia, está bien, porque él la vivió. ¿Sí? Pero, dice, me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. O sea, esa es la actitud, ¿ves? Pablo dice, yo no quiero que la gente que me vea me ponga más arriba que el Jesucristo. ¿Cómo la ves? Yo no quiero que la gente que me escuche me ponga más arriba que Jesucristo. Que nosotros podamos tener esa actitud, familia, ¿no? O sea, lo que voy a decir va a atraer la atención a mí, lo que voy a hablar, lo que voy a decir, lo que voy a hacer, ¿me va a traer la atención de las personas a mí o voy a llevar gloria y va a traer gloria a Jesucristo? ¿Qué onda? ¿Cuál va a ser el punto? ¿Qué estoy buscando? ¿Mi gloria o la gloria del Señor? Como cristianos, nosotros no somos apóstoles, somos cristianos, pero ¿estamos buscando la gloria de Dios o nuestra gloria personal? Para que sea glorificado Dios en nuestra vida, tiene que haber menos de nosotros y más de Cristo, como Juan el Bautista lo dijo. Es necesario que Cristo crezca y yo mengüe. El ministerio de Juan el Bautista tenía que desaparecer para que el ministerio de Cristo entrara en acción.
O sea que para que Cristo se glorifique en mi vida, Edgardo tiene que desaparecer. Y ustedes pongan el nombre de cada uno. Tienen que desaparecer para que Cristo se vea. ¿Y a quién le gusta desaparecer? Queremos nuestro nombre. Queremos nuestro protagonismo. Jesús le cambió hasta el nombre a Pedro, ¿se acuerdan? Tú no vas a ser más Cefas, vas a ser Pedro. Yo no sé si me hubiera gustado que me hubieran cambiado el nombre, pero hasta eso se lo cambió. Ya no eres Saulo, fue Pablo. Perdimos todo para seguir a Cristo, pero lo ganamos todo con Cristo. Nadie nos va a dar lo que Cristo nos puede dar. Si lo buscas en el trabajo, en la realización personal, en familias, en una relación, no lo vas a encontrar. Pero tenemos que abstenernos de hacer ciertas cosas para evitar que la gente ponga sus ojos en nosotros y llevar a las personas a que depositen sus ojos y pongan sus ojos y su vista en el Señor Jesucristo. Ahora, Dios permitió en el apóstol Pablo una situación después que vivió esta gloriosa experiencia. Fíjate lo que dice el verso 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, y aquí está la razón, mira, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. O sea, Dios le permitió a Pablo tener una experiencia gloriosa y le permitió a Pablo tener una experiencia desagradable para que la experiencia gloriosa no sea lo principal en su vida. Y recordarle, es un recordatorio. Dios permite un recordatorio a Pablo doloroso. Un aguijón en la carne, dice la Reina Valera. Acá dice una espina. Algo doloroso, que no sabemos qué es. Muchos han dicho que es porque quedó ciego, que puede ser un dolor de estómago, un cáncer. No sé, no lo sé. La Biblia guarda silencio, yo no puedo decir nada. Simplemente te puedo decir que era cada cierto tiempo y muy doloroso. Un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Se le permitió por el Señor tener ese dolor fuerte. ¿Con qué razón? Para que no se enaltezca. Era un recordatorio de que la gloria era para el Señor y no para Él. Acuérdate de esto, yo sé que todos tenemos nuestro apretón de zapatos, ¿cierto? Todos. Bueno, eso lo permite Dios, para que justamente no te salgas con la tuya. No te autoexaltes. Y es un recordatorio que Dios te da, que puede ser súper fuerte, para ponerte los pies en la tierra y decir, yo soy glorificado, no tú. Yo debo ser glorificado y no tú. Tenemos distintas cosas. Todas las tenemos. Y a veces pedimos por sanidad de eso. Señor, no quiero sentir más eso. Y tal vez es la forma que Dios tiene para que no te sobreexaltes. Para que tú no seas más que Jesucristo. Porque Él conoce nuestro corazón, nosotros no lo conocemos. Y tal vez esa espinita está ahí, permitida por el Señor, para que no tomes la gloria de Dios. ¿Te imaginas? Señor te quitara eso. Wow, ya estoy libre. Ligerito, la gloria es para nosotros.
ahora soy fuerte. No, no somos fuertes. Siempre necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios nunca va a obrar en fortaleza, siempre en debilidad. Cuando tú eres fuerte, Dios no puede obrar, familia. Es cuando somos débiles que Dios puede obrar. Y Pablo es honesto aquí. Y dice, mira, Dios me dio esto y me permitió esto para que no me enaltezca de sobremanera. Ahora, ¿cómo reaccionó Pablo cuando supo que le llegó este aguijón en la carne? ¿Cuál fue su reacción? Versículo 8. Dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Fíjate, ¿cómo reaccionó el apóstol Pablo acerca de este aguijón? Orando, orando. Y está bien. Pablo hizo lo que tenemos que hacer cuando nosotros nos sentimos abrumados por algo, ¿verdad? Oró. Y oró 3 veces. Señor, quítame esto, Señor, quítame esto, Señor, quítame esto, ¿no? 3 veces. Esa fue la reacción de Pablo ante esto. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando tenemos esto? ¿Queremos luchar con nuestra fuerza? ¿Queremos decir, no, yo me las puedo? ¿O decimos, Señor, te pido por esto? Entonces, lleva al Señor en oración. Nada se pierde, ¿ok? Todo lo contrario. Puedes ganar mucho en el Señor, no tú, en el Señor. Esa fue la reacción de Pablo, orar 3 veces. Pero Dios le dio una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Verso 9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia. Bástate mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está la respuesta de Dios. Dios responde a todas nuestras oraciones, familia, pero no siempre es la respuesta que nosotros queremos, sino la respuesta que Dios considera la mejor para nuestra vida. Y eso sí podemos confiar, en que la respuesta que nos dé Dios es la mejor para nosotros. La respuesta de Dios es, bástate, la gracia es suficiente. No le sanó, ¿por qué? Porque justamente ese aguijón hacía que Pablo fuera débil y el poder de Dios obra en la debilidad del hombre. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, no? El mundo usa los fuertes, ¿cierto? El mundo usa los más fuertes. Todos dicen, no, este no tiene pasta para hacer una tarea o para líder porque es débil, no es fuerte, tiene que tener carácter, convicción. Bueno, para Dios no es así. Si buscamos servir al Señor, no es así. Si buscamos seguir al Señor, no es así. Es contrario a eso. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la debilidad nuestra, cuando el poder de Dios se puede observar y ver, y puedo glorificar a Dios, y mi vida puede glorificar a Dios aún en las cenizas de nuestra debilidad. Es interesante, ¿no? Contrario a lo que nos enseñan en muchas partes. Es distinto esto. Una pregunta entonces. ¿Es suficiente la gracia de Dios para tu vida? ¿Es suficiente? ¿Basta y sobra con eso? ¿O estás desconforme? La respuesta de Jesús es, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. Si solo Dios nos da la gracia de la salvación, es suficiente.
No necesitamos nada más. Porque por esa gracia hemos venido a ser hijos del Rey de Reyes, Señor de señores. Y hemos sido hechos reyes y sacerdotes para el Señor. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Hay algo mejor que ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios? ¿Hay algo mejor que ser sus hijos? ¿Que ser salvos de la ira venidera? ¿Hay algo mejor que eso? ¿No es suficiente la gracia de Dios? Claro que sí. El gran punto es si para ti no es suficiente la gracia de Dios. ¿Qué va a pasar con tu vida? Va a ser un constante tropezar. Vas a esperar de Dios cosas que Él no te ha prometido. Pero cuando la gracia de Dios es suficiente para mí, todo lo que venga a mi vida va a ser un simple agregado, una simple añadidura temporal, con fecha de caducidad. Pero la gracia de Dios no tiene fecha de caducidad. Nos ha dado cosas eternas. Y cuando lleguemos a Efesios vas a ver todas las bendiciones que tenemos en Cristo en las regiones celestiales. No acá, en las regiones celestiales. Acuérdate que no somos ciudadanos de este mundo. Somos pasajeros, peregrinos, extranjeros aquí. Entonces la respuesta de Dios fue: mi gracia es suficiente, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo al saber la respuesta de Dios? Él oró, tuvo la respuesta, no era a lo mejor la que él esperaba, pero ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su reacción? Por tanto, parte 2 del verso 9, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¡Wow! O sea, imagínate Dios te hubiera dicho: no, no te voy a sanar. Bástate mi gracia. ¿Pero cómo, Señor? Yo te sirvo día y noche. No, no. La reacción de Pablo fue: mira, si lo que me está pasando te trae gloria a ti, amén. Amén. Si lo que sufro a veces, si esa piedra en el zapato que Dios permite que tenga, está permitiendo que glorifique al Señor y que yo no me exalte, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Y cada uno tiene lo suyo. Cada cierto tiempo me viene un dolor de espalda, tengo una hernia fuertísima. A veces ni lo digo porque ya estoy tan acostumbrado. Todos los días tengo un leve dolor, todos los días. Y es como que no quisiera hacer cosas que no puedo hacer. Físicamente estoy súper limitado. Y mientras leía esto recordaba eso: Señor, gracias. Tengo mis límites, pero tú deseas usar sin límites mi vida. A pesar de mis debilidades. Y el Señor no quiere sanarme. Pero si eso va a traer gloria al Señor y va a hacer que se vea más Cristo en mi vida, gloria a Dios. Puede ser algo súper heavy, súper difícil. Pero es la forma que Dios tiene para tenernos ahí y para que llevemos gloria al Señor. Entonces, ¿cuál será nuestra reacción cuando el Señor nos dice que no a algo? Muchos se van, muchos vuelven atrás, muchos dicen: esto no es para mí. Pero si lo tomamos y agradecemos a Dios y vemos que esa es la manera en que nuestra vida va a glorificar al Señor, gloria a Dios. Bienvenido el aguijón en la carne. Versículo 10 dice: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, ¿qué pasa? Soy fuerte. ¿En quién?
En el Señor. En el Señor. Los corintios tenían esa actitud de menosprecio hacia el apóstol Pablo porque sufría, porque era débil, porque esto, y Pablo está diciendo, esa es la manera en que Dios está glorificándose en mi vida, esa es la forma de hacerlo, no de estos otros pseudo apóstoles que están hablándole a ustedes, esa es la manera de un verdadero cristiano es estar consciente de lo que soy y de mi debilidad para que el poder de Dios se pueda ver. Me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces voy a ser fuerte. El mundo te enseña al revés, ¿no? Soy fuerte. Pero el Señor me dice lo contrario, cuando soy débil, soy fuerte. Esto no es popular, pero es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Dice luego el verso 11, me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, pero porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles, aunque nada soy. Entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Pues, ¿en qué fueron tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para ustedes? Perdónenme este agravio. O sea, Pablo está diciendo, mira, a pesar de todo yo mostré el poder de un apóstol, o sea, por su mano el Señor lo usó para sanar personas, para dar señales. O sea, Él tiene marcas de un verdadero apóstol, están ahí, están a la vista esas marcas de un verdadero apóstol. Pablo trató a los hermanos no inferiores a otras iglesias, Pablo lo trató de una u otra manera como a cualquier otra iglesia, con el mismo amor, con el mismo aprecio. Fueron tratados igual. Lo único que fue distinto es que cuando con ellos estuvo no pidió ofrendas simplemente. Lo que hizo fue trabajar para que ellos no tuvieran ese tema, ¿no? de poder dar ofrenda. No tuvieron que ponerse la mano al bolsillo porque Pablo trabajó y con esfuerzo. Entonces todas estas cosas nos muestran un verdadero hombre de Dios. Y todas estas cosas muestran un verdadero cristiano también, familia. Vuelvo a decir, esto nos habla a nosotros como cristianos. Tal vez no somos apóstoles, claro que no. Es más, ni siquiera a lo mejor eres pastor, claro. Pero eres un cristiano. Y estas son las cualidades de un verdadero cristiano. Si todos, sea pastor, sea apóstol o un cristiano, una persona que simplemente no tiene el llamado a pastorado, claro, a lo mejor no lo tienes, pero tienes el llamado a glorificar a Cristo. Eso es un llamado para todos. Y si eres hombre, tienes un llamado a pastorear tu casa. Tienes una responsabilidad y esa responsabilidad el Señor te la va a demandar. Y esta es la forma de liderar una casa también. Glorificando a Cristo con mi vida. Entonces, familia, el Señor nos dice esta mañana, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Si no importa que hayas tenido visiones, no hayas tenido visiones, que hayas visto a Dios, no hayas visto a una imagen, nada, no hayas visto nada. No importa eso. Lo que sí importa es que la gracia de Dios sea suficiente para tu vida y la mía. La gracia de Dios debe ser suficiente. La gracia de Dios tiene todo lo que tú necesitas, todo.
A la gracia de Dios no le falta nada. Tiene todo para que tú la disfrutes. Tiene todo lo necesario para que disfrutes tu vida y tu relación con el Señor. La gracia de Dios es suficiente. Basta. Basta y sobra con la gracia de Dios. Pero ella nos muestra también que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad nuestra. No trates de hacerte el fuerte en áreas que no lo eres. Simplemente permite que el Señor use esa debilidad para glorificarse Él. Normalmente decimos, es que tengo que trabajar esta parte y la tengo débil. Y no, Dios quiere trabajarla, pero no a tu manera, ¿no? Tal vez Dios quiere mantenerte débil en esa área, para que justamente en esa área dependas única y exclusivamente del poder de Dios. Es más, si hay áreas en que me considero fuerte, aún esas áreas en las que me considero fuerte, tengo que morir a mi fortaleza personal para que sea el poder de Dios el que se manifieste ahí. Entonces, familia, ¿te basta la gracia de Dios? ¿Es suficiente para nosotros? ¿Es suficiente para mi vida? ¿Es suficiente para vivir mi vida diariamente? ¿Es suficiente levantarme en la mañana, al acostarme en la tarde? ¿Es suficiente? Es suficiente. Y la pregunta es si has recibido esa gracia. Ayer hablábamos con los hombres de misericordia y la verdad es que quedamos súper impactados con lo que el Señor nos habló. La gracia está disponible, pero solo es derramada a aquellos que la reciben y vienen a ella y se acercan a Cristo con un corazón humilde. Entonces, un verdadero cristiano, un verdadero pastor, un verdadero hombre de Dios no se exalta más allá de Cristo. Se humilla y permite que Cristo sea exaltado. Para eso estamos, para eso vivimos, para eso fuimos creados, para llevar gloria a Jesucristo, no a nosotros mismos. ¿Oramos?